Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahorita ya perdí la cuenta, pero mi hermano Aronti, mensaje número 80. Mensaje número 80. Así que gracias al Señor porque le decía a mi pastor Cayetano hace ratito, estaba hablando con él, estábamos platicando con él y él se quedó un poquito, se ocupó y nos decía que se quedó ahí, ¿se acuerdan ustedes el mensaje que dimos de que los cristianos estamos de fiesta en fiesta? Y ese es con lo que él va a compartir al rato. Creo que en una hora o media hora ya va a empezar. Bueno, va a empezar a las 8, ellos empiezan allá, pero él va a estar predicando como a las 8:30 de acá. Así que a ver si transmiten hoy, pues vamos a estarlo viendo, escuchando, y siempre es bueno escuchar la palabra de Dios nuevamente. Así que y me decía él que pues nos habíamos él se había atorado, ¿no? Por algunas situaciones que tuvo que arreglar, pero estuvieron predicando otros hermanos ahí en la iglesia en Burlington y pues fue de mucha bendición. Y el tema que él se quedó es la vida cristiana, es de fiesta en fiesta. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de eso? O sea que esta reunión es una reunión de fiesta. Hay situaciones difíciles, pero Dios nos ha enseñado que en medio de todo eso podemos nosotros estar disfrutando, enfiestado. Amén. Muy bien, ahorita estoy aquí, les decía eso porque estoy en el capítulo 15 y ya llevamos varios mensajes hablando de la resurrección. Y Dios no nos quiere sacar de aquí hasta que entendamos algo. Como decía nuestra hermana Ana en el inicio, Dios ha puesto eso, el hacer. Ojalá que todos los que pasen aquí agarren unos minutitos, como hizo nuestra hermana, y hablen primero un poquito lo que estamos hablando, ¿verdad? Sería bonito del mensaje para que nos conectemos. Y ella decía, ¿se acuerdan de la pregunta que quedamos? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué ven en mí? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Y lo que Dios desea es que se vea la vida en resurrección, pues. Entonces sería bonito que se hiciera eso, tomar unos minutos y hablar, ¿no? Siempre es conectar, que no se pare el fluir, ¿no? Entonces estoy bien seguro de que Dios la guió a nuestra hermana y eso edifica, amén. Muy bien, entonces estamos en el mensaje número 80. El tema es el Evangelio MR, el Evangelio de muerte y de resurrección. El Evangelio de MR, de muerte y de resurrección. Ya hemos dicho que el hablar del apóstol San Pablo no es fácil de entenderlo. Necesitamos poner mucha atención. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que Pablo es del sí y no? Pablo puede hacer esto, sí y no. Siempre va a decir eso. ¿Se acuerdan ustedes de que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo? Y viene Pablo y dice, mejor, es bueno que el hombre esté solo. Entonces, se dan cuenta y él nos explicó por qué, ¿verdad? Porque hay gente que es eunuco, lo hacen o nace o él se hace por causa de la obra de Dios. Entonces, por eso él si nosotros no ponemos atención, vamos a confundirnos, porque dijo aquí algo y acá lo aclara y dice, acá dijo que no y acá dice que sí. Entonces Pablo siempre va a decir sí y no. ¿Okay? Muy bien. Ahora aquí en el capítulo 15 que estamos, lo primero que él quiere refutar es la herejía que había en esa iglesia. Y la herejía era de que algunos decían que no había resurrección. Y decíamos en el mensaje anterior que la herejía, esa es la herejía más, o era la herejía más dañina que se había infiltrado en la iglesia en Corinto. Por eso Pablo, cuando escribió a los corintios, su carga era erradicar esa herejía y aún callar a aquellos que andaban diciendo que no hay resurrección. Imagínense cómo estaban ahí en esa iglesia. Porque al decir que no hay resurrección, es lo mismo decir que Cristo no resucitó.
Y esa ha sido un arma de Satanás para derrumbar toda la enseñanza del Evangelio. Se dan cuenta que hay muchos cristianos y los ve usted derrotados. Inclusive nosotros de repente nos sentimos derrotados. Gracias a Dios, porque a veces, aunque caemos, no levantamos. Pero hay muchos cristianos allá diciendo, ya no se están reuniendo, ya no tienen vida de iglesia. Y ellos dicen, es que me dañaron en la iglesia, es que me dañaron, es que el pastor, es que fulano, es que mengano me hicieron esto. Imagínense, hermanos, derrotados. No han entendido lo que es la iglesia. Y Pablo nos va a enseñar algo hoy. Y lo que él nos quiere enseñar es de que nosotros entendamos de que sí hay resurrección. Pero no decíamos, como decía nuestra hermana al inicio, de que la resurrección no solamente es un evento a futuro, sino que hoy es la resurrección. Hoy, por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces, hasta aquí hemos hablado de que el evangelio que Pablo nos presenta, y es lo que vamos a estar viendo hoy, ya lo hemos estado viendo, tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. Y él dice que es conforme a las Escrituras. ¿Se acuerdan de las letras que hemos hablado? Del capítulo, hasta el capítulo 15, tenemos la H, E, C, A, P, R. Porque la O es en el capítulo 16. Pero tenemos la H, E, C, A, P, R. ¿Alguien se aprendió? ¿Sí? Hablar por el Espíritu, ¿qué más? Ok, y sí sé que lo saben. Entonces, hablar por el Espíritu, ¿verdad? Hablar por el Espíritu para el cuerpo, administrando las riquezas con amor, al profetizar en resurrección. Es lo que hemos estado hablando. Entonces, hermanos, en este mismo capítulo 15, vamos a usar otras letras ahora. El Evangelio MR. Es el Evangelio que Pablo predicaba. Y usamos las letras porque son más fáciles de acordarnos. Yo creo que las siglas ECAPRO, ECAPRO, algo así, vamos a decirlo así, ECAPRO, porque aunque la H es muda, pero aquí no es muda, porque habla, ¿ok? ECAPRO. Pero ahora vamos a entender que está el Evangelio MR. Si te preguntan ahí algún otro hermano, ¿y qué estás estudiando ahí en Pan de Vida? El Evangelio MR. No nos va a entender porque no estudia con nosotros. Pero ustedes sí entienden, ¿no? El Evangelio MR de la muerte y resurrección. Amén. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 1 al 4. Y aquí está el Evangelio. Pablo habla del Evangelio MR. 1 Corintios 15 del 1 al 4 dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ahí está la M, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó
al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Se dan cuenta que está la MR? Muerte y resurrección. ¿De acuerdo? Entonces, el evangelio que Pablo nos está presentando aquí en 1 Corintios 15 es el evangelio ¿qué? MR. Acuérdense de eso. El evangelio MR. Necesitamos el evangelio MR. No solamente debe ser el evangelio M o el evangelio R. Tiene que ser las dos cosas. Porque es un evangelio que cubre la muerte de Cristo y también cubre la resurrección de Cristo. Entonces para Pablo era importante refutar que no hay resurrección. O sea, esa era la herejía que había en Corinto, que había sido infiltrado. Por eso es muy importantísimo que nosotros entendamos qué es lo que es este evangelio de MR, de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque cuando nosotros leemos ahí en 1 Corintios 15, abran ahí en 1 Corintios 15 si lo tienen, vamos a ver cómo está este capítulo. Si ustedes tienen su Biblia, algunas Biblias tienen el título. ¿Qué dice el título? La resurrección de los muertos, ¿no? Y puede ser que cuando abramos aquí el capítulo 15 podemos decir, está hablando de la resurrección. Puede ser que nosotros alcancemos a ver eso, porque los traductores nos pusieron ahí un título. Pero aún así, puede ser que nosotros no estemos captando la esencia que Dios nos quiere transmitir ahí. ¿Cuántos de todo lo que ya hemos hablado hasta ahora, alguna vez ustedes habían leído el capítulo 15 de 1 Corintios? Yo sí leí muchas veces y digo, pues está hablando de la resurrección. Está hablando de que mi abuelo que se murió en Cristo, de mi papá que se murió en Cristo, que un día van a resucitar. Y que si un día me muero yo, como creo en Cristo, también voy a resucitar. Pero hay algo más que eso, hermano. Porque aquí Pablo también mete la muerte. No solamente habla de la resurrección, sino que habla de la muerte, porque él va a hablar, o lo que está presentando aquí es el evangelio MR, de la muerte y resurrección. Mire, muchos creyentes no conocen el evangelio de la muerte. O sea, el evangelio de la muerte de Cristo. Y tengo mucho cuidado y estoy aclarando porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que tener todas las bases bíblicas. Por eso ahorita voy a poner las bases. Porque no estamos diciendo de que usted crea como algunas personas que creen en la Santa Muerte. Eso es otro rollo. No estamos diciendo que usted cree en la Santa Muerte. Estamos hablando del evangelio de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Pero muchos cristianos no entienden lo que es el evangelio de la muerte. Solamente hablan, sí saben que hay una resurrección, que va a haber una resurrección, pero de la muerte no. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para hablar del evangelio de la muerte, porque son dos cosas, el evangelio de la muerte y de la resurrección. Primera de Corintios 3, 21 al 22. Dice, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 21 al 22 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Sabía usted que la muerte es suya? ¿Verdad que no? Pero Dios nos quiere bendecir. ¿Qué quiere decir esto de que de nosotros es la muerte? Vamos a leer otro versículo. Porque está hablando, porque todo es vuestro, dice Pablo.
Él pone en el mismo nivel a Pablo. Para nosotros Pablo, el apóstol Pablo, una bendición, ¿sí o no? Porque Dios lo usó para ser el perito arquitecto, para escribir 14 epístolas, para que nosotros entendiéramos la economía de Dios, una bendición. Pero ¿cuántos sabían que la muerte es una bendición? Vamos a ir metiéndonos. 1 Corintios 15:31. Y Pablo sí lo entendió. Él disfrutaba la muerte aún. Pero no estoy diciendo de la huesuda, pues de la santa muerte. No. Nada que ver con eso. 1 Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Otro versículo, Romanos 14:8. Estamos hablando de lo que es la muerte del Señor Jesucristo. Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Se dan cuenta de que hay un evangelio de la muerte? De la muerte de Cristo. Y eso es bien importante predicarlo, no solamente la resurrección. Tenemos que hablar de la muerte y de la resurrección. Me acuerdo una ocasión, mi pastor Cayetano, él me platicaba de una experiencia que tuvo con algunos hermanos. Y dice que, ustedes saben que hay música cristiana en banda. Nomás cambia la letra y está la bandona ahí. Y y hay muchos, yo antes lo escuchaba, de hecho lo cantaba, ¿no? Pero si no tienes cuidado, eso te eleva el alma, ¿sí? Entonces dice que iban los hermanos en una camioneta y pusieron la música en banda, pero cristiana. Bueno, tenía letra cristiana, porque la música no es cristiana, porque no cree y no se bautiza, ¿no? Entonces tenía letra cristiana, pero la melodía pues hace que el alma, la carne salga, ¿no? Y dice que los hermanos, cuando alguien puso la música y empezó la banda ahí, empezaron ellos a echar un grito. No sé cómo, si son de allá de Nayarit, no, les salió el grito, pues, que echan la gente en la música, en las fiestas, ¿no? Yo no lo sé hacer, pero hay quienes sí lo hacen, ¿no? Y dice que ellos lo hicieron eso. Y el pastor Cayetano les dijo: mátalos a los dos, Señor. Así le dijo. Y los hermanos se ofendieron. Oh, hermano, qué buen deseo, ¿eh? Qué bonito que usted no está deseando eso. Se molestaron cuando él les dijo: mátalos a los dos, Señor. Y no, pues sí, pues no entienden el evangelio de la muerte. Lo que el pastor dice que estaba diciendo: mátalos en su alma, en su viejo hombre, que está viciado con esos deseos engañosos. ¿Sí? ¿Sí o no? Cuando, por ejemplo, va uno al tianguis. ¿Cuántos han ido al tianguis? Quizás ustedes no tienen esa debilidad, pero yo tengo carne todavía. Está la cumbiona, ¿no? Del sonido pirata. Pa' acá, pa' allá, pa' acá. Allá. Y iba a decir: ¿y cómo sabe usted todo eso? No, pues está todo lleno en las redes sociales. Y usted mueve los pies, ¿sí o no? Entonces es cuando uno tiene que decir: Señor, mátame. Mátame, Señor. ¿Sí? Entonces veamos pues que la muerte es parte del evangelio. Amén. Nosotros tenemos que aprender a apreciar el evangelio de la muerte y de la resurrección. No solamente de la resurrección, sino aún de la muerte. ¿Qué te parece que Dios aprecia la muerte? Vamos a ver, Salmos 116:15. Salmos 116:15. A ver si no nos critican ahí en Facebook ahora que estamos. Miren lo que dice Salmo 116:15. 116:15 dice:
estimada es a los ojos de Jehová, ¿qué? La muerte de sus santos. Oh, es estimada. Dios aprecia la muerte, ¿sí o no? ¿Cuánto más la muerte de Cristo? ¿Sí? Entonces, hermanos, si Cristo no es tuyo como la muerte, entonces tú no puedes desear morir todos los días. ¿Se acuerdan lo que dijeron uno de los discípulos cuando, creo que era Tomás, ¿no? El que dijo, que el Señor le dijo, Lázaro no murió, duerme. ¿Se acuerdan ustedes qué dijo? Él duerme nada más, vamos a levantarlo. ¿Y qué dijo Tomás? Vamos para que nos muramos con él. ¿Sí o no? Poquito entendió él. Poquito entendió. ¿Sí? Pero ya Dios le estaba abriendo sus ojos. Tomás, que era uno de los incrédulos, ¿sí? El incrédulo, pero él ya estaba viendo, porque creo que es San Juan 11, ¿no? Donde dice que vamos y para que nos muramos juntamente con él. Porque él entendió poquito lo que es la muerte, el evangelio de la muerte de Cristo. Amén. El evangelio de la muerte de Cristo. Vamos a ver si lo encontramos y si no. Entonces les decía que si Cristo no nos hacemos a Cristo o no nos hacemos nuestro a Cristo como la muerte, entonces no vamos a poder desear morir todos los días. 11 ¿qué? 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Sí o no? Él entendió poquito. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer nuestro este evangelio de la muerte y resurrección. Porque si no hacemos a Cristo como nuestro, como la muerte, entonces no vamos a poder desear morir todos los días. ¿Cómo vas a anhelar morir todos los días si le tienes miedo a la muerte? ¿Cómo te vas a morir todos los días si tienes miedo de creer que Cristo es tu muerte? ¿Cómo vas a poder decir con Cristo estoy juntamente crucificado si le tienes miedo a la muerte? Pablo recibió y predicó este evangelio de la muerte. El apóstol Pedro, en un principio, aunque decíamos que aquí Tomás alcanzaba a ver poquito, Pedro no entendía. Vamos a ir a Mateo 16, 21 al 22. Pedro no alcanzaba en un principio a entender este evangelio de la muerte y resurrección. Mire lo que dice Mateo 16, 21 al 22. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Sí? Pedro entendía el evangelio de la resurrección, de la muerte. No entendía, porque él estaba estorbando al Señor para que no fuera a morir en la cruz. Él dijo, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Oh, hermanos, si el Señor le hubiera hecho caso, nosotros no tendríamos parte, no estaríamos en este momento, en este lugar. ¿Usted cree que es igual a Pedro? ¿Usted no? Le voy a comprobar que muchas veces sí. Nosotros también actuamos igual que el apóstol Pedro muchas veces. Por ejemplo, cuando tú visitas a alguien que está enfermo, lo primero que usted le dice que es, te vas a levantar, no te vas a morir, te vas a mejorar, ¿sí o no? Y aún ora uno, Señor, sánalo, Señor, levántalo, Señor, ¿sí o no? Porque no hemos entendido el evangelio de la muerte y la resurrección. Porque no le decimos
qué bueno que te estás muriendo. Porque el Señor es lo que estaba esperando de Pedro. Qué bueno, Señor, que te vas a ir a morir en la cruz. Qué bueno que te van a azotar. Porque a nosotros nos conviene. Pero ¿qué dijo Pedro? Ten compasión de ti. Que eso no te acontezca. ¿Sí o no? Y nosotros a veces, cuando alguien está enfermo, hay que llevarlo al hospital. Corremos, ¿sí o no? Yo soy uno de esos. No estoy diciendo que no tengamos compasión, pero fíjense pues, fíjense lo que estoy haciendo, no quiero que me malinterpreten. Porque a mí cuando me hablan en la medianoche, hermano, me puede llevar y ahí voy corriendo, ¿sí o no? Pero no hemos entendido el evangelio de la muerte y resurrección. Porque nosotros tenemos mucha compasión y ¿sabes qué? Muchas veces las enfermedades, los problemas, los usa Dios porque nos quiere matar. Quiere que muramos. ¿En qué? En nuestro viejo hombre, en nuestro pecado, en las cosas que traemos. ¿Sí o no? Pero es duro esto que estoy diciendo, porque si no, hermano, ayúdeme, muérase, hermano. Qué bueno que se está muriendo. Pero si cuando llegamos a esta madurez, sí lo podemos decir. No directamente usamos la diplomacia, ¿no? Porque sabemos que otros hermanos no lo pueden recibir. Por eso, mire, yo lo que he aprendido a orar por los enfermos, le digo, Señor, dale lo mejor. Porque yo no sé cuál es lo mejor, que se sane o que siga enfermo. Porque si yo digo, Señor, sánalo, Señor, por la sangre de Cristo, porque así oran, ¿no? Los hermanos, sánalo, Señor, ahora. Pero si el Señor, no quiero que Él me diga, apártate de mí, hacedor de maldad. No reconozco lo que tú hiciste. Necesitamos entender el evangelio de la muerte. El evangelio de la muerte y de la resurrección. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, creer en vano, porque si Cristo no resucitó, creíste en vano. Creer en vano es no aceptar el evangelio de la muerte y de la vida. Si nosotros no aceptamos el evangelio de la muerte y de la vida, entonces nosotros creemos en vano, nuestra fe es vana. Hermanos, tenemos que poner mucha atención porque el evangelio MR, el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo nos da la victoria, nos va a llevar al propósito de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos pasar por la muerte? Nosotros queremos a la resurrección ya, ¿sí o no? Pero Dios dice, Él estableció que primero muerte, ¿sí o no? Cristo murió y resucitó. Solamente el que puede resucitar es el que está muerto, ¿sí o no? Entonces, hermanos, si no aceptamos el evangelio de la muerte y de la vida, entonces nosotros creemos en vano, nuestra fe es vana. La mayoría de las personas, y aún me incluyo en ellos, le tienen miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a morir? Mi hermana Teresita creo que ya no, Dios la está preparando. Pero muchos de nosotros, sí. Yo todavía, pero cuando entendí esto dije, Señor, ayúdame porque hermano, te duele algo y ya piensas lo peor, ¿sí o no? Íbamos mi esposa y yo, el otro día iba a decir dónde, pero mejor no. Iba manejando y vi un letrero ahí que decía, puede ser un dolor, pero si es cáncer, y dije, y tengo un dolor aquí. Llegando me voy al doctor, ¿sí o no? Tan joven y tan guapo, dicen ustedes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, sí tiene uno miedo a la muerte, ¿sí o no? Corre uno al doctor, ¿sí o no? Oh, Dios mío. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Si usted dice que le tiene miedo a la muerte, entonces usted le tiene miedo a Cristo. Porque la muerte es Cristo también. Porque Pablo lo vamos a llegar en el Filipenses 1:21. No estoy inventando cosas, hermano, porque la muerte es Cristo.
Si nosotros le tenemos miedo a la muerte, ¿cuántos de ustedes vieron un accidente que hubo en estos días? Una familia se subió a un globo, ¿cómo se llama? Aerostático, ¿cómo se llama? Y se quemaron. Y yo los iba a invitar a ustedes, que todos nos subiéramos ahí. Iba a invitar a Aaroncito, porque me invitó a la tirolesa, ahora digo, lo voy a invitar al globo, pero como vi eso dije, ya no lo voy a invitar. No, ya no, porque ¿verdad? Tiene uno miedo, ¿no? ¿Ok? Pero dice, pero si nosotros decimos que tenemos miedo a la muerte, entonces tenemos miedo a Cristo, porque dice Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí o no? Hermanos, morir es ganar. Pero no solamente es morirnos físicamente, sino que morirnos en una vida de negación todos los días. La muerte física es que terminamos nuestra carrera. Por eso mi hermana Teresita dice, no, yo no tengo miedo, hermano. Y yo le entiendo porque Pablo dijo, yo quisiera estar allá. ¿Sí o no? Pero hermano, muchos de nosotros ¿sabe por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no estamos preparados. Sabemos que no estamos preparados, ¿sí o no? Pero a los que Dios ya los ha preparado, ellos han terminado su carrera y ellos dicen, Señor, a la hora que tú digas. Pero nosotros no, yo tengo miedo todavía. Pero tengo que creer lo que Dios dice, no tenerle miedo a la muerte. Dice los versículos 22 y 23 de Filipenses 1. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mi hermana Teresita no se ha ido todavía, porque ella nos dijo desde hace 2 años que ya, no, desde hace 5 años, hermano, yo ya no quiero. No. Yo ya me quiero ir con mi Señor. Pero el beneficio, Dios dice, no, te necesitamos todavía. ¿Sí o no? No, es que la estamos empujando, ¿no? Ella está consciente de lo que estamos hablando. Ella me lo dijo. Hermano, yo ya no quiero vivir, hermano. Yo ya quiero ir con el Señor. Pero el Señor dice, te necesito todavía. Beneficio de la obra, ¿sí o no? Quiero que veas a tus hijos, a tus nietos, aún a tus bisnietos venir a los pies. El domingo que viene, uno de sus hijos, el único que faltaba, va a ir a las aguas, ¿sí o no? Beneficio de la obra. Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con la muerte, estar con Cristo. Porque está hablando de la muerte, ¿sí o no? No la muerte esa huesuda, no, olvídense ustedes de eso. Estamos hablando de la muerte efectiva, eficaz de Cristo. Amén. Dice, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es muchísimo mejor? Estar con Cristo. Pero nosotros tenemos miedo. Se murió mi papá. En el momento no lloré. Mi esposa sabe. Pero ya después de unos meses chilla y chilla y mi mamá me regañó, dijo, no con eso lo vas a levantar, mijo. Él ya está descansando. Pero un día me armé de valor y estaba yo bien, me sentía en julio del año pasado, cuando fuimos a Ixmiquilpan en dosis, yo andaba muy mal ahí, tenía muy alta la presión. Pero uno de esas noches dije, Señor, si es hasta aquí donde que debo de llegar, está bien, Señor. Y dije, al fin mi papá ya se fue adelante. Fíjense lo que, con poner confianza en el Señor, ¿no? Yo quería estar con mi papá y le platiqué a mi mamá, qué bueno, hijo, porque que piensas eso, a lo mejor tu papá ya hizo una casa ahí para que vivan. O sea, mi mamá, en tono de ¿cómo se dice? Sarcasmo, burla, pues ella no me lo dijo así, o sea, porque quería que yo entendiera que tenía que dejar descansar a mi papá porque él ya está con el Señor, pero a veces uno llora, ¿sí o no? Pero no he entendido entonces esto. Tenemos que entender el Evangelio MR. Que Dios nos abra nuestros ojos para que tengamos el entendimiento para poder discernir lo que es el Evangelio que predica Pablo. Él siempre predicó un Evangelio del MR. Ninguno de nosotros puede ser victorioso
en el Evangelio de Pablo si no se muere todos los días. Pregunta a todos ustedes, para todos nosotros, ¿te moriste en ese día? Es decir, tus pensamientos, o sea, ¿moriste en esos pensamientos? ¿O todavía en ese día seguiste con la mente corrupta, esa mente natural, carnal? ¿O seguiste con ese pensamiento de cómo vengarte de la persona que te hizo algo? ¿No les ha pasado que ustedes que está uno ahí peleando nuestra mente de alguien que nos hizo algo, que nos dijo algo, que no tenía derecho de decirnos, y ahí está uno argumentando, ¿sí o no? Y aún en nuestra mente uno dice, si lo tuviera aquí en la frente le diría esto y esto, ¿no? Nada más porque soy cristiano, si no le diera unas cuantas, ¿no? Y lo encuentra uno la persona, y así me pasó una vez, yo estaba bien ahí solito peleando, ¿no? ¿Y por qué hizo eso? No tenía derecho de gritarme ni decirme esto. Si lo tuviera, no, que viene la vengo encontrando, hermano. No, corrí. Porque nomás uno piensa, pues, pero no es cierto. ¿Será que tus pensamientos en este día fue con astucia cómo hacer negocios ilícitos? Alguien dijo ahí, estaba en su trabajo y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Va aquí matando el tiempo. Porque hay gente que está matando el tiempo en el trabajo, no están trabajando de acuerdo a lo que se le está pagando. ¿Sí? Yo fui uno de esos. Vamos a ver, vamos a matar el tiempo. Dice la Biblia, hermano, que necesitamos renovar esos pensamientos. Eso es morir. Que te mueras. Porque, mire, vienen los pensamientos, decíamos que es un tráfico de dos vías en tu mente. Van y vienen los pensamientos, van y vienen. No puedes evitar. No puedes evitar. Ahí van y vienen, van y vienen. Pero sí puedes evitar que se aniden en ti, que se hagan real en ti. Amén. Entonces Pablo quería refutar la herejía de que no hay resurrección, porque así decían algunos. Porque si aún nosotros decimos que no hay resurrección, entonces nosotros estamos diciendo que Cristo no murió. Vamos a leer 1 Corintios 15, 12 al 20. Porque Pablo quería refutar esa enseñanza que había sido infiltrado en la iglesia en Corinto. Dice 1 Corintios 15, 12 al 20, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, no en el Cristo muerto y resucitado, dice, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Solo somos los más miserables. Entonces no tenía ninguna razón de reunirnos. Sería venir a perder el tiempo aquí. Pero como Cristo murió y resucitó, por eso vale la pena venir a este cuerpo, a esta iglesia local. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él vino a esta tierra para mostrar dos cosas, para mostrar la muerte y para mostrar la resurrección, la vida en resurrección. Para eso vino Cristo a esta tierra, hermanos. Él vino a enseñarnos cómo se muere, porque solo aprendiendo cómo se muere es que podemos vivir. Porque dice, si morimos, también reinaremos. Si morimos, también reinaremos. Pablo sí entendió esto porque en Romanos 8:36 él dice, Romanos 8:36, él estaba citando una escritura del Antiguo Testamento, pero él lo vivió y dice,
Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti, somos ¿qué? Muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. También tenemos que recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 10, 17 al 18. San Juan 10, 17 al 18. Miren lo que es morir todo el tiempo, lo que es morir todos los días. Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros tenemos también que poner nuestra vida todos los días. Aquí está mi vida, Señor. Pero como creemos en Cristo, ahí está el poder de la resurrección, la vida en resurrección, también tenemos el poder para tomarla así como Cristo. ¿Con qué razón el Señor dice, el que pierda su vida, la hallará? Pero el que gana su vida en este tiempo, la va a perder. Entonces es de que todos los días digamos, Señor, aquí está mi vida. Que podamos poner nuestra vida, decir, estoy muerto. Considerarnos muertos al pecado, al mundo, a todos los deleites, a los deseos carnales que se levantan. Aún ante el diablo, ante los potestades, decir, estoy muerto. Tenemos que poner la vida. Entonces nadie nos puede quitar la vida, nosotros mismos nos la ponemos la vida para que nos maten. Eso es morir cada día. ¿Con qué razón Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue? Está hablando de eso. Que yo cada día me muera, ¿y quién tiene que ver en mí? Cristo. Cristo tiene que ver en mí. La pregunta es, ¿está usted poniendo su vida? ¿Estamos poniendo nuestra vida? Cristo puso su vida para que nosotros seamos perdonados de todos nuestros pecados. Y eso nos acercó a Él. La muerte de Cristo nos acercó a Dios, pero la resurrección nos hace vivir a Cristo. Las dos cosas necesitamos, la muerte y la resurrección. La muerte nos acerca a Dios porque dice que por la muerte, por la sangre, fuimos reconciliados. Pero por la resurrección, hermano, podemos vivir a Cristo. Por eso dice que somos miserables si solamente esperamos al Cristo que no murió y resucitó. Pero dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado porque murió. Romanos 6:4. También Pablo lo dijo ahí, Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está la muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Se dan cuenta que la muerte nos acerca a Dios, pero la resurrección nos hace andar en vida nueva? Entonces, punto importante, si no hay muerte, no hay resurrección. Por eso todos los días tenemos que poner nuestra vida. Aquí está mi vida para morir. ¿Se acuerdan que en el mensaje anterior les dije que nosotros desde que nacimos empezamos a morir? Cumplió un año menos. Y hay gente que no entiende eso. Una vez le dije, es que es un año menos. No, dice, tú estás mal. Sí, estaré mal, pero Dios no. Dios dice 70, 80 y un poquito más. ¿Verdad, mi hermana Teresita? 80. Vamos a cumplir 88 con mi hermana. Un poquito más. No sé hasta cuánto Dios le va a dar. Pero son 70 y 80. Y un poquito más. ¿Sí? Porque Dios dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Sí? Otra pregunta, ¿está usted experimentando a Cristo como su muerte?
Porque leímos en Corintios 3 de que la muerte es de nosotros. Pablo sí lo experimentaba porque en el 1 Corintios 15:31, ¿se acuerdan que él también dijo? También leímos ese versículo. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. Entonces no vayamos a creer que el Evangelio solo tiene cosas positivas. No, el Evangelio tiene cosas negativas, pero que nos llevan a cosas positivas. Aún el pecado que es negativo. Porque ¿qué sucede después de que pecamos nosotros? Nos arrepentimos y recibimos perdón. No es una licencia para que estemos pecando, pues, pero ¿qué pasó con el hijo pródigo? Son los dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. El hijo mayor siempre estuvo en la casa. Él quizás nunca experimentó el perdón. Pero el hijo pródigo, el hijo que se fue, se perdió. Ese que pecó, ese que fue hasta lo más bajo, ese experimentó el perdón del Padre, ¿sí o no? Entonces, hermanos, tenemos que creer que todo eso que Dios dice, aún Pablo en Romanos 8 dice que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni angustia, ni tribulación, ni tristeza, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada de eso, ni la muerte, dice, ni aún lo porvenir, dice, nada nos podrá separar, porque ¿sabe qué? Dios sabe lo que está haciendo. Mira, de repente nos sentimos débiles ante las enfermedades, ante los problemas. Quizá te estás enfermando tú, tus hijos, tu esposo, tus papás se están enfermando. Quizás tienes problemas en tu matrimonio, tienes problemas con tus hijos, tienes problemas con los que viven alrededor de ti. Y a veces uno dice, Señor, ¿por qué tanto? Señor, ¿por qué tanto? Dios sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo contigo. Él sabe que todo lo que está haciendo con nosotros es para nuestro bien. Porque dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso te dije, si tenemos esa madurez y realmente entendemos, y cuando vamos a visitar a un hermano, en vez de decir, Señor, sánalo, Señor, levántalo, tenemos que decir, Señor, si tú quieres, sánalo. Señor, dale lo mejor, tú sabes. ¿Sí o no? Porque entonces entendemos que aún lo que está pasando la persona le ayuda para bien. Porque Dios puede guardar. Si Él quisiera, no nos enfermamos. Porque Él dijo en su palabra que aún ninguna bebida mortífera nos hará daño. Si aún la mordida de una serpiente no te puede hacer daño, porque Él es el que te guarda. Pero si Él quiere también, hermano, nos enfermamos, tenemos problemas en nuestro círculo. Entonces una de las cosas importantes que debes entender o debemos entender es que Pablo fue un apóstol que predicó un evangelio que está respaldado por el Antiguo Testamento. Por eso él usaba la declaración conforme a las Escrituras, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Hermanos, si nosotros entendemos realmente este evangelio, mire lo que va a pasar en nosotros. Solamente que somos como Tomás. Somos incrédulos. No le creemos a Dios. Y Él dice, echa mano de la vida, echa mano. Vamos a leer Juan 7, 38 al 39. Vamos a ver para qué Cristo murió y para qué Él resucitó. Dice Juan 7, 38 al 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido
glorificado, muerto y resucitado. Pero una vez que Cristo murió y resucitó, vino ese Espíritu. Y en nuestro interior es, hermano, es como corrientes de ríos de agua viva. ¿Por qué el otro día les decía que Pablo, él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Él siempre decía eso. ¿Será porque Pablo estaba ahí con su aire acondicionado, ahí en su sala, en su sillón reclinable, y con un celular en la mano y viendo videos y con una coca ahí o una agua de horchata ahí al lado y diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que vencedor? ¿Será que Pablo estaba en esa condición? Él estaba sufriendo, pero él había entendido que en su interior había una corriente de ríos de agua viva que salta para vida eterna. Pero nosotros no hemos creído. Por eso Dios nos pone a repetir, a repetir, a repetir. ¿Cuántos mensajes llevamos acerca de la resurrección? Y la idea es que tú entiendas, que nosotros entendamos. El evangelio correcto, conforme a las escrituras, es de que nosotros tenemos dentro de nosotros un río que fluye. Pero esto no se debe solamente a la resurrección, sino a la muerte y a la resurrección de Cristo. Nosotros no podríamos tener a Cristo dentro de nosotros si Él nunca se hubiera muerto. Si le hubiera hecho caso a Pedro y le dijo, está bien, Pedrito, yo sé que me van a azotar, mejor no voy. ¿Qué dijo a Pedro cuando le dijo eso? Apártate de mí, Satanás. Eres piedra de tropiezo. Por eso él decía a los hermanos, a los discípulos, de cierto te digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí está el fruto. ¿Sí? Estamos hablando de todo esto porque Pablo quiere que entendamos estos primeros 11 versículos de Corintios 15. Porque él nos está dando lo que él recibió. O sea que el apóstol San Pablo recibió las enseñanzas de sus compañeros de los apóstoles de que Cristo murió y resucitó. Porque en 1 Corintios 15:8 él dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces la resurrección es tan real, hermano. Porque ahí nos va a decir que apareció a Cefas, luego a los 12, luego a Jacobo y luego a más de 500 hermanos a la vez. ¿Te das cuenta el poder de ese Cristo en resurrección? Amén. Pablo está diciendo que el Cristo muerto y resucitado se le apareció primeramente a los apóstoles y después a él como a un abortivo, dice. Pero todos ellos le dieron la diestra. Entonces, para refutar la herejía de que no hay resurrección, el apóstol Pablo usa todas las bases de las Escrituras, usa todas las bases de la aparición de Cristo a los apóstoles y aún a él, porque lo que nos quiere mostrar es que la resurrección es para que se nos imparta vida. Esa vida que usted recibió es para que esa vida abunde, esa vida invada, hermano, que el poder de la resurrección invada nuestro ser. ¿Se acuerdan que dijimos que la resurrección es la vitalidad del evangelio? Porque si nosotros no tuviéramos al Cristo muerto y resucitado, nosotros estaríamos igual que todas las religiones del mundo, estaríamos igual que todas las filosofías del mundo, porque ellos no tienen la muerte y la resurrección. Ellos solamente tienen enseñanzas éticas de cómo mejorar el comportamiento de las personas o cómo superar a las personas en sus caminos. Pero ellos carecen de vida eterna. Ellos no tienen la vida de Dios. En cambio, el Evangelio MR, esa es la vida de Dios que nos llega a nosotros a través de la muerte y la resurrección de Cristo. Estamos haciendo énfasis en todo esto porque queremos que nos quede claro lo que es la resurrección, lo que es la muerte y la resurrección. Pero ¿sabes qué? Como decía un poquito atrás, que
muchos de nosotros no nos queremos morir. No nos queremos morir físicamente, pero tampoco queremos morir en la negación de nuestra alma. Como dice el dicho, seguimos vivos y coleando. Y más se ve, como les decía, en la muerte física. Los que tenemos menos de 70, de 80, quisiéramos vivir más, ¿sí o no? O alguien que tenga 80, 60 aquí ya se quiere morir. Si Dios dijo que 70 y 80, mi hermana Teresita, ella, hermano, yo ya me quiero morir, ¿sí o no? Porque ella tiene 87, 80, va a cumplir 88. Pero usted que tiene sus 40, sus 43, sus 36, sus 50, sus 20, sus 15, ¿se quiere morir? A veces nosotros pensamos que este cuerpo es para vivir eternamente, pero este cuerpo físico es tan débil y aún tan dañino. Nos toca por el momento vivir en estos cuerpos corruptos, porque esa es la parte nuestra que tenemos que vivir en muerte, para que pueda surgir en nosotros la resurrección. ¿Te das cuenta para qué Dios puso este cuerpo? Es para que venzamos. ¿Cuál es el propósito de que usted y yo vivamos en un cuerpo caído? El vivir en un cuerpo caído es para que entendamos que vivimos en muerte todo el tiempo. ¿Para qué? Para que se produzca la vida. ¿Por qué crees que en Pablo en 2 Corintios 12:10 dice? 2 Corintios 12:10 dice Pablo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Fíjense, hermano, lo que nos trae este cuerpo, lleno de muerte, debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Pero él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y es lo que he tratado de transmitir a los hermanos que de repente están enfermos. Pero me dicen, es que no les creo que están enfermos. Sí les creo, pero tengo que decir esto. Que ellos digan, por ejemplo, mi hermano Chuchito, quizás algunos dijeron, hermano, qué feo el hermano Lalo porque tuvo que parar a Chuchito. Es que quiero que él experimente esto. ¿Sí o no? Porque hermano, vuelvo a repetir de Pablo. Pablo, no, en cierto momento no sabemos, pero algunos sospechan que él quedó ciego. O traía otro problema y dice que 3 veces le rogó que Dios se lo quitara. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos problemas, ¿sabe qué decimos? Ay, Señor, ya no aguanto más. Mejor llévame. Ahí en ese momento sí queremos morirnos, ¿no? Me tomo algo y me muero aquí. Sabes que no te mueres porque no depende de ti. Que hay gente que se toma muchos medicamentos pero no se mueren, dañan sus órganos, ahí viven. ¿Sí? Pero si las enfermedades y los problemas son para que nos acerquemos a Dios, ¿sí o no? Hermano, las enfermedades, los problemas, hermano, es para acercarnos a Dios. Todo el tiempo que estoy enfermo, más me acerco a Dios. Cuando hay problemas, hermano, sin dan ganas de huir. Me voy de aquí de Tultitlán. ¿Pero a dónde vas a ir que no haya problemas? ¿A dónde vas a ir? Hermano, nosotros fuimos escogidos y predestinados. A muchos de nosotros Dios va a tratar de una manera. Y esa es la manera en que nosotros nos vamos a acercar a Él. ¿Sí?
Hoy me invitaron a predicar con los pastores y Dios ha puesto en mi corazón hablar de la familia. Y estábamos platicando con mi esposa y ahorita hay una ideología en el mundo que está esclavizando a nuestros jóvenes. ¿Y cómo les llaman a esta generación? La generación de cristal. Porque no les puedes decir nada, no les puedes hacer nada porque se van de la casa, ¿sí o no? Yo he pensado, no soy de generación de cristal, soy, ¿generación qué? De los 80s. ¿Cómo se llama? Millennium. Todavía me alcancé ahí. Y a veces, hermano, cuando hay problemas, me voy. No se lo he dicho a mi esposa, pero sí lo he pensado. Me voy para que seas feliz. Pero ella sé que ella no puede ser feliz sin mí. Hermanos, pero lo peor que nos puede pasar es que aún estemos enfermos, pero seguir alejados de Dios, seguir pecando, siempre dando lugar a la carne. Hay un dicho en el mundo que dice: estás viendo la tempestad y no te hincas. Estás viendo y no ves. ¿Sí o no? Debemos echarle mano al Evangelio MR, a la muerte y la resurrección. Nos morimos todos los días, pero al mismo tiempo el poder de la resurrección fluye como una corriente de agua viva que salta para vida eterna. La resurrección es para que se nos imparta vida, pero antes de que resucitemos tenemos que morir. La resurrección es tan importante porque sin la resurrección no hay regeneración, sin la resurrección no hay transformación, sin resurrección no hay conformación a la imagen de Cristo, sin resurrección no seríamos los miembros del cuerpo de Cristo. Si no hubiera resurrección, tampoco existiría la iglesia como la esposa de Cristo. Si no hubiera resurrección, no habría el nuevo hombre. Si no hubiera resurrección, la economía de Dios se derrumbaría. El propósito de Dios sería anulado. Por eso es que Pablo dice que sin la resurrección, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Pero como Cristo, Él murió y resucitó. Amén, en eso nos gozamos. Para eso estamos aquí. Entonces nuestra predicación, nuestra venida a este lugar no es vano. ¿Sabes para qué es el Cristo? Iba a decir, ¿para qué es el Cristo morido y resucitado? El Cristo muerto y resucitado. El Cristo muerto y resucitado. Bueno, el Cristo resucitado es para que viva dentro de ti. Porque estamos hablando de la R aquí en 1 Corintios 15. Y la resurrección es para que todo el trabajo que tú y yo necesitamos se haga en resurrección. El trabajo Dios lo lleva a cabo en un cuerpo muerto. Por eso el salmista dijo: no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, porque es Él en resurrección el que tiene que hacer todo. Amén. Entonces cuenta. Entonces eso imparte vida. Amén. Por eso necesitamos un evangelio que vivifica, un evangelio que nos lleve de gloria en gloria, y ese es el evangelio MR. Amén. Porque mire lo que está haciendo Dios. Dios, por medio de la vida, va absorbiendo la muerte que hay en nosotros, lo mortal. No es aquí de que voy a tratar de ya no hacerlo, o que te den terapias para que ya no lo hagas, sino, hermano, es que Dios nos ha dado algo poderoso que se llama la vida en resurrección. Es Cristo el que mora en nosotros, pero también Él es muerte. Acuérdense de eso. Entonces, si quiero morir, ¿cómo puedo negar mi alma? Es tomando a Cristo como mi muerte. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ninguna persona puede ir a crucificar
solito en la cruz, ponerse en la cruz, o crucificar o vivir una vida crucificada. Necesita a Cristo. Amén. Aún ahí pusieron a 2 ladrones y en medio pusieron a Cristo. ¿Por qué no pusieron a Cristo nada más? Y los 2 ladrones aparte. En esa escena pusieron a los 3. Porque para morir, para estar crucificados, necesitamos de Cristo. ¿Te cuesta morir a la carne? ¿Te cuesta morir al pecado? Tienes que conocer este evangelio de la muerte y la resurrección. 2 Corintios 5, 2 al 4. Y con esto terminamos. 2 Corintios capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Hermano, debemos de gemir todo el tiempo. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan ustedes? Emily se acuerda. Santificación y purificación. ¿Qué es santificación? Agregar. ¿Qué es purificación? Quitar, ¿sí o no? Dios así lo hace, por medio de su vida. No es que tú digas, voy a tratar, ya no lo voy a hacer. Te prometo, ya no lo voy a hacer. Más lo hace uno, ¿sí o no? Si las promesas fueran, si el prometer fuera dinero, mi esposa sería millonaria. ¿Sí o no? Yo le prometo muchas cosas y no le cumplo. Pero el que cumple es el Cristo. ¿Sí o no? ¿Usted ha prometido cambiar? ¿Usted ha dicho, ahora sí, voy a cambiar? ¿Y qué ha pasado? No podemos. Tenemos que echar mano de la vida en resurrección. Amén. Que no se los olvide, que no se nos olvide el Evangelio MR. Amén. Pónganse de pie, por favor. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, lo que es tu muerte y tu resurrección. No es para que tengamos como doctrina, como enseñanza, sino que es echar mano de ese evangelio. Porque en ese evangelio somos victoriosos, somos vencedores, somos los que te exhibimos y otros ven a Cristo en nosotros. Ayúdanos, Padre, ayuda a nuestra generación, ayuda a nuestros jóvenes, ayúdanos a todos nosotros los adultos, a los niños. Guárdanos, Señor, de esta corriente perversa y maligna de este mundo, Señor, que está arrastrando a todos. Pero también en nuestro interior has puesto una corriente de ríos de agua viva, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a echar mano. Señor, que entendamos que todo lo negativo nos lleva a algo positivo, a una bendición. Por eso dices tú que todo ayuda para bien. Oh, Señor, creemos que tú moriste, que tú resucitaste. Esa es la victoria de nosotros. Oh, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.